Ahora, es emocionante también pensar en estas cosas porque estamos aquí en San Sebastián y justo aquí, en San Sebastián, un restaurante Mugaritz, a finales de los 90, empezó a acelerar las partículas de toda esta historia, no solamente con una sensibilidad muy específica a la hora de asumir este registro, sino con una vocación desde la cual había que compartir todo esto que se generaba en la relación con el medio ambiente, ¿no? Perdón, con la naturaleza. Ahora, cuando no habían tecnologías digitales, ni aplicaciones, ni un contexto demasiado sólido para hablar de hierbas silvestres, por allá por el 2004 ya Mugaritz lanzaba Clorofilia, un cuaderno en el que las hierbas aparecían no solo desde el punto de vista botánico, sino como ingredientes, listadas desde las características que podían aportarle a la gastronomía, ¿no? Y qué bonito pensar que todo eso comenzara con un simple gesto, con ver eso que tenían en la punta de la nariz con otros ojos, ¿no? El día que Andoni y sus chicos se acercaron bien de cerca a esa naturaleza, la hierba dejó de ser hierba para ser muchas hierbas, el verde dejó de ser singular para convertirse en un montón de verdes, pero como consecuencia un montón de posibilidades, ¿no? Y no han dejado de hacerlo desde una perspectiva contemporánea y temeraria. Desde una gran emoción les presento a ustedes a Dani Laza, encargado de creatividad de Mugaritz, y a Leire Echaide, responsable de la huerta, dos fuerzas de la naturaleza. Bueno, lehenbailen. Bueno, guardia on denai, ongi etorri denak, eskerrik asko, gonbidapenengatikan, oso pozik gaude etortzeagatikan, vamos a pasar al castellano mejor, ¿no? Bueno, decía que muchas gracias por la invitación. Para nosotros creo que es una gran alegría estar aquí y cerrar, porque sabemos que estaréis muy contentos, porque vamos a cerrar, porque tendréis ganas de comer también. Y también es una gran alegría para mí porque, bueno, estamos con Leire aquí en el escenario. Para mí personalmente es una persona muy importante en la historia de Mugaritz y es un poco la que ha hecho posible que esta ponencia se pueda dar hoy y que la relación que Mugaritz tiene con la naturaleza pues, haya podido ser verdad, no solo en su comienzo, sino en el año 2017, ¿no? Creo que también tenemos que agradecer a todos los ponentes anteriores, porque creo que de alguna forma lo único que hacen es reforzar pues, todo lo que trataremos de decir nosotros en esta breve presentación, que como siempre, y los que conocéis a Mugaritz, sabéis que va a ser una pequeña historia. Entonces nos gusta contar historias y os vamos a contar otra pequeña historia. ¿Vale? Aurkeztu zaitez. Nahiko indezu. Bueno, no vamos a repetir. Agradecer eskerrik asko a guztia antolatzatikan. Cuando termine te lo agradeceré de corazón, Diego. Menudo marrón. Pero bueno, gracias a todos y no voy a repetir lo que ha dicho Dani, simplemente decir que es probablemente un placer personal compartir este espacio con él e intentar transmitir todo lo que hemos hecho en el equipo durante muchos años, pues desde que empezó toda esta historia que ahora mismo empezaremos a contar. Y le vamos a dar ritmo, ¿vale? Bye. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿vale? Creo que es importante lo que ha dicho Sasha en la presentación. No sé si, yo creo que sí ha aparecido muchas veces durante la mañana la palabra contexto, ¿no? Y creo que es muy importante el contexto que nosotros vamos a explicar y el contexto que nosotros dos tenemos aquí enfrente, que es una vez más vosotros, la universidad, una institución educativa que tratará de hacer los profesionales del futuro y aquellas personas que van a hacer la revolución seguro que nosotros no hemos podido hacer. Pero creo que hoy teníamos bastantes semillas para que algo en vosotros, pues oye, pueda despertarse si no es que se hubiera despertado ya, ¿no? Creo que es importante que hagáis unos años atrás. Le decía a Leire, ¿preguntamos qué años tiene la gente? No, no vamos a preguntarlo una vez más, ¿eh? Pero vais a ver un tiempo, un lugar, un contexto donde todo esto nace. Una cosa tiene que quedar clara. Nosotros dos vamos a hablar de Mugaritz. Poco más sabemos hablar, ¿vale? Entonces, todo lo que hablemos hoy será en el contexto de un restaurante, además, supongo que lo habríais hecho intencionadamente, Diego, pues bueno, al final, pues hablar desde nuestra perspectiva es mucho más cómodo. Ya habéis estado otros para hablar de otras, ¿no? No podemos más que agradecer, Miles, la introducción que habéis hecho. O sea, nos habéis conectado directamente a la tierra y nosotros vamos a tratar de conectar a lo que es Mugaritz, ¿vale?
Esto es... ¿Debería de escucharse algo? Bien. Esto es el contexto en el que Mugaritz nace. Mugaritz nace en el año 1998. Pero empieza a gestarse un poquito antes. Pues cuando Andoni, David, Vicente, Martín empiezan a pensar en un restaurante para unos jóvenes, ¿vale? Y es curioso, ¿no? Estas son noticias que pasan alrededor del mundo, que hoy en día seguramente los veríamos en un tuit, los veríamos en Instagram, los veríamos en no sé qué, pero casualidad, en el año 98 surgió Google. Seguramente la mayoría no os acordaréis de cuando hacíais búsquedas y te decía, su búsqueda ha ofrecido 2 resultados. Esto solía pasar antes. Hoy en día lo sabe todo, ¿no? Pero bueno, al final esto comprende el periodo entre 1996-7, no sé si fue Dolly, Mandela primero, seguramente Mandela, ¿no? Y 2004. 2004, pues, cuando sucede, digamos, la desgracia de Tailandia. Pues son varias noticias que queremos que sepáis los jóvenes, es importante que lo sepáis, porque el mundo existió antes así, existió sin las redes sociales y seguramente viviendo con otra velocidad. Y es en este contexto donde surge Mugaritz. Estos son algunos de los cocineros que nosotros teníamos como competencia en ese momento, pero más que competencia eran nuestros maestros. ¿Algunos de vosotros os suenan? ¿Quiénes son? Digo a los jóvenes, ¿eh? ¿Sí? Bueno, evidentemente está la cocina del Bulli, este es uno de los restaurantes de Alain Ducasse, que es el de Mónaco, este es Pierre Gagnaire, aquel es Thomas Keller, está el Fat Duck, está el libro de Charlie Trotters, que para mí era como una cosa rarísima, o sea, algo novedosísimo, es del 94, y está el Palacio del Cursat, que es cuando empiezan los congresos de gastronomía. Probablemente alguno no conoceréis al cocinero de ahí abajo. Este tío ha rejuvenecido 18 años desde entonces. Este es Manolo de la Osa y entonces tenía bastante peor salud y ahora está mucho mejor. A ese señor le dieron el Premio Nacional de Gastronomía ese año. Y ahí es el contexto en el que nace Mugaritz, ¿vale? Y esto es el sitio donde está Mugaritz. Es una vista desde el caserío, de al lado, ¿vale? Cuando nosotros nos preguntamos por qué hemos llegado a hacer esa cocina de las hierbas que nos hablabais en la introducción, la verdad que es una cosa que nosotros nos la hemos preguntado muchas veces. A mí me gustaría contaros, bueno, nos gustaría contaros una historia romántica de que nuestros padres eran, yo qué sé, caseros, que trabajaban en el caserío, que además tenían mucho tiempo libre, iban al monte a recoger hierbas para hacer infusiones, porque además la abuela era una curandera, y esto es mentira, esto no es así. Nosotros éramos gente que vivíamos en Oyarzun y en Fuenterrabía, en Hondarribia, y nosotros llegamos a Mugaritz y nos encontramos con un lugar que no tenía mucha alma, la verdad, ¿no? Esto es Mugaritz, visto desde arriba. Un parking que parece el parking del Carrefour, enorme, que hoy suele estar vacío, pues porque toda la gente viene en taxi, ¿vale? Pero bueno, esto era Mugaritz. Y esto es una foto del 98, que la habréis visto más de una vez, probablemente. Los que no lo conozcáis, Mugaritz tiene una huerta, ¿no? Aquí a la izquierda, donde termina ese alero, esto no existía. No había huerta, no había nada en Mugaritz. En Mugaritz había mucha ilusión, pero era un restaurante sin alma. Era un restaurante donde habían llegado unos jóvenes que querían hacer algo. Querían hacer algo importante, no sabían ni qué hacer, ¿vale? Pero así es la vida, y la vida nos regaló desgracias durante 2 o 3 años, que era no tener clientes en Mugaritz. Esto lo habréis oído más de una vez, porque era tan buena la competencia aquí que nadie venía a Mugaritz. Y nosotros seguíamos haciendo esa creatividad que arrastrábamos de los restaurantes que os hemos comentado antes, sin darnos cuenta que probablemente lo que teníamos que hacer era parar un momento, reflexionar y quizá crear algo nuestro, ¿no? No algo heredado y copiado del resto de la gente, sino heredado de otra forma. Eso es lo que sucede, ¿no? Nos gustaría explicaros con un vídeo en qué bache nos encontramos nosotros. ¿Causalidad? Ustedes han venido porque les han enviado. Les han dicho que vinieran y han obedecido. Así es como funcionan las cosas. Verán, solo hay una constante. Una verdad universal. Es la única verdad. Causalidad. Acción, reacción, causa y efecto. Todo empieza con una elección. No, falso.
La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no lo tienen. La causalidad. No podemos escapar de ella. Somos sus esclavos eternos. Nuestra única esperanza, el único sosiego está en comprenderla. Comprender el porqué. El porqué es lo que nos separa de ellos. A ustedes, de mí. El porqué es fuente de poder real. Sin él se está indefenso. Y así han venido a mí, sin un porqué, carentes de poder. Otro eslabón de la cadena. Bueno, yo no sé si esto responde por qué nosotros nos convertimos en un restaurante que usa hierbas, pero desde luego, mientras no lo sepamos resolver, pues habrá películas para explicarlo. Azaldu, el enemigo. Azaldu. Bueno, esta imagen es de la primera huerta de Mugaritz. Bueno, como ha dicho, como en la introducción que ha hecho Dani, un equipo joven con mucha energía, con muchas ambiciones y con tiempo. Lo que hoy en día no tenemos, entonces hubo, ¿no?, una desgracia o un error o algo malo, que era no tener clientes. Lo que nos dio fue tiempo. Lo que dio fue tiempo y dijeron, bueno, pues en este espacio que antes habéis visto, en ese restaurante que ahora lo vemos y casi que somos, ay, ostras, qué feo era. Había un espacio que era un césped y dijeron, bueno, pues aquí podemos levantar unos parterres y hacer una huerta. Entonces se levantaron unos parterres, se hicieron 9 huecos y se hizo en esto. Esta imagen que se ve aquí quizás a muchos no nos diga nada, pero es curioso porque son parterres que son monovarietales. Hoy en día ver un tomillo casi para nosotros es normal, pero una vez más retrocedemos al 98 y nos basamos, o sea, si nos centramos en la gastronomía vasca, nosotros no tenemos cultura de utilizar aromas ni especies. Utilizamos el laurel, el ajo, la guindilla, es como la Santísima Trinidad, y de ahí nos salimos. Entonces, todo esto ya era muy exótico. Y más de ahí, una vez de que se hizo todo esto, y como seguían sin llegar clientes, levantaron la vista y vieron que alrededor había mucho verde, había mucho campo para explorar. Bueno, esto es, yo creo que recuerdo que este es el primer plato que nosotros metimos hierbas. ¿Vale? Habéis visto que los parterres anteriores, como decía Leire, eran hierbas aromáticas, básicamente hierbas aromáticas. Ahí todavía yo diría que no hay ningún contacto con la naturaleza que nos rodea, sino con hierbas, ¿vale?, vegetales. Yo recuerdo que este plato me marcó brutalmente, es que me acuerdo además emplatándolo. Eran diferentes hierbas, salvias, orégano, satureja, cebollino, capuchinas, vigoreras. Estamos hablando del año 2000, 2001, ¿vale? Claro, esto es ciencia ficción, o sea, es la primera vez que veo yo algo así, ¿no? Incluso llevando todas estas flores a lo que eran infusiones que servíamos con un salmón en este caso. Todas estas capuchinas nosotros las comprábamos, íbamos a los caseríos de alrededor y las señoras, que antes estabais comentando, creo que Evariste estabas comentando, ¿no? Las señoras de alrededor tenían capuchinas y nosotros se las robábamos, pues, bueno, se las comprábamos, perdón, ¿vale? Y esto era un poco lo que presidía la cocina de Mugaritz, ¿no? Los dos carteles que había en la entrada de la cocina, previa al incendio, obvio, que era un cartel de Marc Beirat, llena de flores y de plantas, con sus pequeñas descripciones, y unos amigos que tenían una banda de música, grabaron un segundo disco y en un trueque pues, nos dedicaron el disco. Les invitamos a una cena y nos invitaron a un concierto. Ganamos por goleada. Y eso son la afición y el oficio, ¿no?, digamos, combinadas, ¿no? Vamos a ver. Esto es una cuestión que habéis estado antes comentando, ¿no? Lo vamos a dejar aquí en silencio pues para que le podamos ir leyendo. Lo que no sé si se podrá traducir. Are they translating or not? They cannot. Let's say this is a phrase from Michael Pollan that somehow explains that when you take a look on something green, if you go little by little, getting closer, you can distinguish something in between, ¿no? Y esta es la comparación que hacíamos cuando hablábamos. Nosotros cuando mirábamos el monte o cuando vamos a pasear al monte, ves verde. Lo único que veíamos era verde y cuando te empiezan a enseñar, cuando empiezas a aprender y empiezas a interesarte un poco, es cuando enfocas
y en ese metro cuadrado o en ese rectángulo ya empiezas a poner, a cada uno le empiezas a poner un nombre y detrás de ese nombre ya empiezan a aparecer unas historias que vamos construyendo. Evidentemente nosotros no conocíamos de hierbas, Google no existía, como hemos dicho, era muy joven y lo que hacíamos era coger libros, pero normalmente solíamos coger libros de botánica, etnobotánica, y normalmente veíamos usos que han sido más medicinales que culinarios, ¿vale? Entonces, claro, es que a mí se me hace difícil hacer sentir esto, ¿no? O sea, yo cuando veo que un restaurante estaba pensando qué tendría que hacer hoy en día un restaurante, que seguramente lo está haciendo. Ok. ¿Qué estará haciendo un restaurante hoy en día que suponga semejante desafío en el año 2017, ¿no? Yo cuando lo miro digo, o sea, poner hierbas, claro, no éramos los primeros, nosotros teníamos a quien echar la culpa. Nos habían infectado otros restaurantes, ¿vale? Como Michel Bras, Marbeirat, como lo hemos dicho. Pero es que tratábamos de ser un restaurante reconocido y respetado a través de sabores, ingredientes que eran desconocidos. Eran un desafío para el placer. Hoy que todavía se nos llena la boca con deliciousness, que es con el sabor, hostia, estas hierbas tienen de todo menos amabilidad. Entonces, uno tenía que explicar lo que significa todo esto, ¿no? Y estos son los primeros libros que íbamos consultando, que se iban consultando cuando se recolectaba, cuando se empezaba a leer. Y evidentemente, bueno, ahora mismo creo que no se entiende, no se puede llegar a leer, pero eran palabras que para nosotros eran totalmente desconocidas. O sea, no sabíamos ni lo que estábamos mirando en ese suelo verde, todavía no tenían nombre, y además cuando mirábamos libros no entendíamos el idioma que utilizaban, ¿no? Y ahí fue cuando dijimos, bueno, pues probablemente haya que buscar compañeros de viaje que nos echen una mano en introducirnos en todo este mundo. Y fue cuando, bueno, nosotros acudimos a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que afortunadamente está por aquí, y les hicimos unas preguntas. Hombre, la verdad es que nosotros estábamos bastante tranquilos, es decir, nosotros ni se nos ocurría eso de las plantas comestibles y cosas así. Sí es verdad que tanto mi amigo Paco Garín como yo, pues sí, teníamos varios amigos botánicos que sí, que tenían más experiencia en esto de comerse las plantas tal cual, en el campo muchas veces, porque conocían la comestibilidad de algunas plantas y bueno, nosotros también habíamos aprendido algo, pero claro, tampoco habíamos desarrollado nada. Entonces de repente nos encontramos con eso, con que alguien, un cocinero, quería saber algo de que, bueno, en realidad, en lugar de comer las plantas normales, comer también las plantas que salen del campo. Y decíamos, bueno, pues eso que lo haga en particular, no lo sé, pero claro, a nivel de restaurantes y tal, sin saber nada, pues bueno. Bueno, la verdad es que también a nosotros nos gustaba las cosas nuevas, conocer otros mundos y bueno, nos embarcamos enseguida. Vamos, no nos costó nada convencernos cuando fueron allí. Bueno, tampoco es tan cierto que no hubiera literatura, había. Lo que pasa es que tampoco la conocíamos ni la habíamos trabajado hasta entonces. No habíamos tenido, bueno, pues nada, ninguna, no sé, ninguna iniciativa en ese sentido. Lo que ocurre es eso, ante la pregunta empezamos a mirar y la verdad es que sí que había, sobre todo literatura, vamos a decir, antigua, antigua de primeros o a mediados del siglo XX, que, bueno, contenía, es decir, hablaba de la comestibilidad de algunas plantas, de muchas de las plantas que nosotros tampoco conocíamos que se pudieran comer. Y la verdad es que probando y, bueno, viendo un poco qué es lo que se hacía en otros tiempos, bueno, pues se trataba de actualizar un poco los conocimientos, sobre todo. Bueno, él es Iñaki Aizpuru, era el director o el responsable del área de botánica en el Instituto de Ciencias de Aranzadi, que es un instituto que está compuesto por diferentes departamentos y en su día, pues bueno, pues desde Mugaritz fueron varias personas allí para preguntar si aquello que tenían entre manos, además de qué era, si se comía, ¿no? Y entonces Iñaki, biólogo de formación, pues se pusieron a intentar dar respuesta a esas inquietudes o a esas preguntas, ¿no? Empezó un trabajo de colaboración.
Bueno, yo creo que Stefano, Évariste, habéis estado hablando de números, ¿no? De datación, de cuántas hierbas podemos estar catalogando, ¿no? Hacíamos una traslación. Claro, esta gente fue la que a nosotros nos hizo ser conscientes de que si aún en el mundo pueden llegar a existir 300.000 especies de plantas, pues andaríamos alrededor de 50.000, 60.000, según los números, las que serían comestibles. Y nosotros realmente vamos a un arco muchísimo más pequeño, ¿no? Nosotros queríamos abrir ese paladar, en cierta forma, pero abrir ese paladar para nosotros constituyó, digamos, una labor de iniciación. Y esa labor de iniciación, al final, a través de la colaboración con toda esta gente, pues dio como resultado Clorofilia. Clorofilia es un libro que publicó Mugaritz en el año 2004 aproximadamente, y lo que hace es, bueno, pues reúne, digamos, es un catálogo de lo material e inmaterial, y la segunda parte a mí es realmente la que me satisface, ¿no? Al final, materialmente, las hierbas pues, pueden tener unos componentes, pero luego las historias que pueden tener detrás pues, son mucho más importantes, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto es uno de los esquemas que aparecía en el libro, al principio. Esquema de presencia según altitud, lo cual nos enseña que, como Miquel estaba hablando antes, las hierbas no pueden estar en cualquier parte, ni en cualquier momento, ni cualquier variedad. Esto nosotros empezábamos apenas a saberlo, ¿no? También nos decía de cuál era la época de floración, aunque la floración no tendría que ser necesariamente la temporada que nos interesara, porque en algunos casos nos interesan los tallos, en otros las raíces, en otros las flores, en otros los brotes, ¿vale? Pero sí empezamos a mirar de otra forma las hierbas, ¿no? Y esto nos llevó también a colaborar con otra gente, como Asier Echeverría, escritor, presentador de televisión, amigo de la casa, Unai Ugalde, el bioquímico de la familia, para nosotros, Santos Bregaña, diseñador, Pepelu, fotógrafo. Entre todos ellos, obedeciendo un poco al sistema imbricado de la mañana que decíais, del sistema de alimentarse, del intercambio, surgió Clorofilia, ¿no? Y bueno, a Leire y a mí nos gusta este capítulo que habla de la glecoma ederácea, de la hierba terrestre, porque en ella Asier y Unai explican muy bien cuál es la simbiosis de las plantas y de los hongos que puede haber debajo de un árbol donde vive esta hierba, ¿no? Claro, os hemos dicho que, bueno, seguramente conoceréis esta hierba es tremendamente amarga por sus componentes. Para poder hacerla comestible, tienes que hacer que se acompañe de una historia comestible, de una historia apetitosa. Y eso es lo que nosotros aprendimos a partir de entonces, ¿no? Que aparte de ese lenguaje sensorial, había un lenguaje inmaterial en todas estas hierbas. Y esto eran el tipo de recetas que ya te habla de que había una intencionalidad más allá de lo que es la receta, ¿no? Seguimos generando y recogiendo conocimiento. En este caso lo que hicimos fue cuando, bueno, si volvemos un poco a aquella ficha que habíamos visto de una guía ilustrada de un libro botánico y personas que repetimos, de formación somos cocineros, pero nos acercamos a esto desde la más pura inocencia y por querer saber, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que bueno, nos hacían falta herramientas. En este caso hicimos la guía culinaria para cocineros, que lo presentamos como un cuaderno para manejarlo, para consultarlo, para trabajar, compuesto por 3 bloques. Un bloque era el glosario botánico, en el que bueno, aparecían pequeñas descripciones de esas palabras que no entendíamos cuando consultábamos libros de botánica y demás. El herbario por aroma, que era un trabajo que François-Luc Gauthier, que es un botánico con el que trabajamos en un comienzo, había recopilado durante muchos años, y es una guía en la que se nos ordenan las plantas por el aroma que pueda tener, de manera que cuando las necesitemos utilizar ya recurras a ese parámetro y demás. Y de ahí ya saques la información. Y la guía culinaria, que sería una recopilación de muchísimas hierbas que fue haciendo François durante muchísimos años, en los que hacía referencia a la parte comestible de la planta y alguna pequeña referencia de cómo esto, por lo cual teníamos casi la herramienta que necesitamos pues, para ahí ir nosotros, que muchas veces nos han enseñado muchas cosas, ¿no? Desde la ciencia y demás, que luego ha sido llegar a casa y llevarlos a nuestro lenguaje. Pero por lo menos poder haber editado, poder haber generado este tipo de herramientas, pues bueno, eso es la verdad que facilita mucho el trabajo y el camino. Vamos a pasar muy rápido por esto. Esto es un tema que pasó en el Estado, vamos a decir, en el año 2010. Año 2010, de repente,
dicen que no se pueden utilizar las flores. No estamos hablando de hierbas silvestres, ¿eh? También estamos obviando una gran parte de Mugaritz en este caso, que es la huerta, ¿vale? Luego os explicaremos que esa huerta a veces tiene parte del monte o de la naturaleza. Pero claro, evidentemente, siendo nosotros gente que recolectaba hierbas, flores y demás por el monte, si ya prohibían la comercialización de las flores en los restaurantes, porque evidentemente había un negocio detrás, y hoy en día, como hemos escuchado, existe un negocio potencial detrás de todo esto, empezó a generarse la duda de si esto era legal o no era legal. Evidentemente ahí detrás estaba la EFSA, digamos, la Agencia Europea de Salud y Seguridad, y bueno, había dos formas de hacer posible que un nuevo ingrediente, dígase que todos estos podrían ser nuevos ingredientes, pudiera aceptarse, ¿no?, en esa normativa. Una era hacer todas las pruebas que estábamos comentando antes, y otra era demostrar que habían sido consumidas antes de 1997, cosa que creo que es evidente, aunque no exista ningún albarán, ¿vale? Al poco tiempo, digamos que todo eso cayó, pero a nosotros nos sirvió para hacer un ejercicio de probablemente autocrítica, porque ese año, 2010, también para nosotros fue un poquito traumático. Es el año en el que Mugaritz se quemó y bueno, pues tuvimos que parar de forma obligatoria, y lo que os vamos a mostrar es una de las cápsulas que mostramos ese año en el Congreso de Gastronomía, y era un poquito nuestro fracaso con las flores. Ese congreso fue exclusivamente sobre 4 fracasos de Mugaritz. Y nosotros le llamamos no libro porque hicimos un material que veréis después que nunca nació. Pero bueno, esto es el vídeo que mostramos en el congreso. Señoras y señores, interrumpimos la emisión de la película Torrente 69 para comunicarles una noticia de última hora. Tras una brillante operación policial, se ha llevado a cabo la detención de una de las bandas de tráfico de flores más importantes de los últimos años. Desde la aprobación de la ley que prohíbe el consumo de flores, se han sucedido los atracos a floristerías, cementerios y jardines. Las infracciones a la ley han sido continuas. Sin embargo, la desarticulación de la banda del Mugaritz supone un importante avance en la lucha contra el crimen organizado. Hay muchas formas de ganarse la vida. Y nosotros elegimos este camino. Seguramente tú hubieses hecho lo mismo si estuvieras en nuestro lugar. El plan era perfecto. Cada uno de nosotros sabía lo que tenía que hacer. El correo llegó con el paquete al sitio establecido. Caracartón se encargaría de recogerlo y transportarlo a un lugar seguro. Todo discurrió según lo previsto. Y el paquete llegó. A mí me tocó el cerdo. Llegó la hora. Sincronizamos los relojes. Repasamos el mapa. Ya no había marcha atrás. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying, only the echoes
stopping still. I can't see the faces. Bueno, la cuestión es que entre esos 4 fracasos del Congreso, este fue uno de los más sonados porque esto es real. Esas 60 fotos están hechas esperando a publicarse y nunca se llegó a publicar este libro. Este libro se tituló Veneno, quizá también en homenaje pues, a uno de los diseñadores con los que trabajamos, Santos, y quizá a Unai también, ¿no? Que nos enseñó el lenguaje oculto un poco de las plantas, en los que, bueno, probablemente el éxito esté en la dosis, ¿no? Como en muchas cosas, ¿no? Bueno, este fue el no libro, digamos. Y eso es otro tipo de colaboraciones, así como nosotros hemos pedido colaborar a externos, desde fuera también nos han pedido colaboraciones, en este caso la Escuela de Biólogos, de hacer un apartado en su revista anual relacionando una planta con un uso culinario. Vale, vamos a ir un poquito rápido. Vais a ver lo que hace... Vamos a descubrir lo que hace Leire todos los días, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito rápido, ¿vale? Porque yo que le echa cuento en el monte, vamos a verlo rápido. Vamos a ver un poco lo que es Mugaritz. Mugaritz es esto. Aquí estamos mirando hacia Goizueta, Arano, ¿vale? Oyarzun, digamos. Ese parking. Eso sería la huerta de Mugaritz, los parterres que se levantaron. El tejado del caserío y el restaurante y la terraza. Esto es una vista desde ese kilómetro cero, digamos, lo que hay alrededor. Un poco lo que veníais haciendo Évarist también, ¿no? Es un poco ver lo que hay alrededor de Mugaritz, ¿no? Y donde recogemos las hierbas todos los días dependiendo de lo que haya y el momento del año que sea, ¿no? Estamos hablando de unas distancias entre 200 y Zarautz creo que eran 19 kilómetros en línea recta, que es quizá por el tema de la marisma pues uno de los sitios que más lejos nos queda, ¿no? Igual que Capelandi, ahí en Hondarribia. Pero esto es un poco lo que se vería si subieras de Mugaritz para arriba, ¿eh? Aizbitarte, las cuevas... Y os vamos a enseñar 2 ecosistemas. Al final, hay una de las cosas, todo el rato repetiremos lo mismo, ¿no? Cosa que empezó probablemente una salida totalmente inocente por unas plantas. Nadie pensaría que terminaríamos haciendo una presentación o que se hiciese un simposium en torno a las hierbas silvestres, ¿no? Y una de las cosas que hemos aprendido en esos paseos que se daban, que esto, pues bueno, por lo menos hemos aprendido en ir poniéndoles nombre a las plantas, a conectarnos con las épocas, con las sesiones, con los lugares y a los ecosistemas también ir dándoles nombre, ¿no? Cosa que hasta entonces probablemente ni nos fijamos. Una de las cosas que solemos decir siempre con el uso de las hierbas silvestres es que ellas son las que van a mandar, ellas por mucho que lo decía antes también Évarist, ¿no? Desde la prisa de la cocina siempre vamos a pedir y siempre piden, puedo dar fe, que siempre piden más y más y más, y fuera de temporada y ahora y demás. Pero bueno, en la marisma se darán unas variedades que veremos ahora, o en los demás ecosistemas se darán las suyas y ellas son las que van a seguir a su ritmo
y las que se van a adaptar, y eres tú quien te tienes que adaptar, quien vas a adaptar tus necesidades a su expresión según vayan apareciendo. Y Pues todo quizás esto una fortuna, ¿no, Évarist? Lo que comentabas antes, que nosotros también estemos, bueno, no sé, en esa vertiente norte, digamos, mucha humedad, bastantes hierbas durante gran parte del año, y eso sí, nosotros nos creemos lo que nos dice Leire siempre y usamos lo que trae. Pero bueno, como podéis ver, son ecosistemas muy, muy diferentes, ¿no? Al final, y las hierbas que se obtienen pues son totalmente distintas, desde lo culinario hasta las historias que decíamos, ¿no? No. Okay. Bueno, pues esto le corresponde a la partida de huerta. En Mugaritz hace una reflexión en el 2004, y es que con el uso que se hace de las plantas, no tanto de la huerta como de las silvestres, había las 4 partidas naturales que corresponderían a una cocina. Cada persona iba a recolectar lo suyo de cualquier manera, a cualquier hora y de cualquier esto. Entonces se dijo, bueno, vamos a especializar a una persona, vamos a hacer una partida porque hay suficiente carga como para poder hacerlo. Entonces se creó la partida de huerta en el 2005. Podría traerse a una persona entendida en la materia, ¿no?, en cualquier tema relacionado con lo verde, y adecuarlo al idioma de Mugaritz, o coger a una persona de Mugaritz y que empiece a aprender sobre ese tema verde. Bueno, pues se optó por lo segundo por una cuestión de practicidad, que mañana quizás ahondemos un poquito más en el tema. Empezamos entonces a recolectar todo el trabajo que había en la casa, que estaba muy disperso, cuadernos que tenía Andoni, la chica que está, Gaby, que tenía muchas historias y demás. Bueno, lo fuimos un poquito reuniendo y a generar un conocimiento propio, pues bueno, pues sobre todo con gente que nos ha acompañado y nos ha ayudado y nos ha enseñado, ¿no? Porque de verdad que trabajando, por ejemplo, con Unai Ugalde, que nos enseñó el lenguaje de las plantas, con Noli, la bióloga de Porto Muñoz, hacemos preguntas de primero de GB, bueno, de la ESO hoy en día. Entonces, son preguntas muy, muy básicas, pero que nosotros tenemos absoluto desconocimiento y luego traducimos a nuestro mundo. Entonces, cuando hablamos de las plantas, hablamos con nuestro propio idioma y hemos generado una manera de trabajar con ellas y una manera de acercarnos hacia ellas y una manera de utilizarlos. Así, en un momento, cuando me toca hablar pues, con Javi para hacer un plato, o toca hablar o yo tengo que hablar con Dani para decirle que es la época de alguna flor y que merece hacerle un plato, entonces vamos a utilizarlo siempre hablando de ellas como un acento, un bouquet. Vamos a generar un propio idioma. Bueno, y dentro de lo que ha sido el trabajo de Mugaritz, de la huerta de Mugaritz, de al lado de Mugaritz, estaría el tema de la domesticación, ¿no? Esto es como querer domar un poquito un caballo, ¿no? Hay caballos que son más dóciles, hay otros que son menos dóciles. Ese caballo pierde o no bravura cuando se le domestica. Pues también estábamos hablando, ¿no?, que incluso nutricionalmente hay estudios que dicen que las hierbas cuando se domestican pues pueden tener una reducción, ¿no?, en sus propiedades, ¿no? Pero con Leire nos preguntábamos, ¿qué es mejor? ¿Arriesgarnos a esa reducción en la carga nutricional o de compuestos activos que pueden tener hacia nosotros, o no tenerlas para nada? Bueno, pues yo creo que lo segundo es un poquito mejor, ¿no? Y ahí tenemos 2 casos particulares. En este caso es el ajo de oso, el Allium ursinum, que desde que llegué a coger la responsabilidad de la huerta, Dani y Andoni me retaban a sembrarla y a sembrarla y a sembrarla, hasta que llegó un momento que les dije, esta planta no existe. O sea, esto es una leyenda urbana, aparecen las fotos, pero no existe porque ninguna semilla es capaz de germinar. Entonces hicisteis un viaje a Copenhague, sí, ¿fue? Y vinieron diciendo, no, te fastidias porque hay campos y campos y campos llenos de Allium ursinum. No puede ser. Y encontramos este bosque, que vamos a obviar decir dónde está. Entonces lo que hicimos fue, bueno, pues con un poco de morro y mucha sinvergonzonería, robar unas cuantas cepas y traerlos a Mugaritz, esos son los primeros cultivos. Es de las pocas plantas que se dan aquí en el entorno, porque una de las premisas de la huerta de Mugaritz es no cultivar aquello que podemos conseguir en nuestro entorno. Es una pequeña excepción, ya que el entorno en donde la encontramos está bastante lejos de Mugaritz en cuanto a distancia. Entonces fue como a la única que le hemos permitido, o nos hemos permitido, hacer el ejercicio de domesticarla y traerla Bueno, a para Mugaritz. nosotros el Allium ursinum era como el unicornio, ¿eh? O sea, el unicornio que sabíamos que existía,
pero que nadie había visto, ¿no? Y bueno, al final lo tuvimos que acabar creyendo porque lo utilizamos, ¿no? Y otro ejemplo serían los vegetales del litoral, ¿no? Los vegetales del litoral es un proyecto que nace desde la iniciativa de Portomuños, que es una, bueno, quizás lo conozcáis, es una casa de Galicia con la que bueno, nos une, aparte de una relación laboral, yo creo que una relación estrecha de amistad y de admiración. Y en un momento, pues desde allí nos mandaron, bueno, mandaron una propuesta, nos echaron como un pequeño órdago de por qué no intentar domesticar o sumergirnos un poco en esas plantas que a ellos se les quedaba. Ellos habían especializado en el mundo de las algas y en cuanto se iban a la fábrica había un margen de tierra que ni habían hecho ni incursiones, ni se habían molestado en mirarla, ni demás. Y se lo dijimos, probablemente haya potencial. O sea, si la domesticación en el Neolítico hizo que se redujesen variedades, probablemente en el transcurso se hayan quedado muchas variedades que no se domesticaron por X razones. Entonces, vamos a hacer una búsqueda de referencias o de plantas que hayan sido utilizadas a lo largo de la historia, en algún momento de la historia, que hayan sido comidas, y vamos a ver qué carácter tienen y si tienen para nosotros algún interés organoléptico o gastronómico. Empezó así y la mejor parte, que sería la última fase que todavía no entró en vigor, ellos las domesticaron, ya que cuando las plantas las comemos silvestres tienen un carácter, tienen tanto fibrosos, o sea, tanto en textura como en sabor, que acostumbrados a consumir vegetales domesticados, toda esa capacidad de aceptarla, de tal, pues la tenemos que entrenar. O sea, uno de buena mañana no se levanta y se pone a comer hierbas silvestres, pues, que casi lo entrenas a volver a acostumbrarte a esos sabores más amargos, a esas fibrosidades y demás. Ellos lo que hicieron fue coger estas variedades que en un momento dado se consumieron, nosotros las dimos por interesantes y hicieron ensayos de cultivo. ¿Sí? Estos son los primeros bancales que se hicieron, los primeros ensayos, y de ahí ellos han sacado una colección que le llamamos vegetales del litoral al comercio. Hay una doble vertiente ahí, obvio, generar diferentes ingredientes, y había una que a nosotros nos interesaba mucho, que era incluso poder fomentar diferentes vegetales o nuevos vegetales a agricultores. Agricultores que tienen suelos salinos, porque la característica de estas plantas es que son halófilas, tienen capacidad de crecer en suelos salinos en el que el resto de los vegetales no lo tienen, incluso en suelos que son alcalinos y que un agricultor o alguien que esté por cultivar o esté animado a echarse a la aventura, pudiese incluso cultivar nuevos vegetales que nosotros podíamos dar la llave de introducirlos, no sé, en el consumo, en las casas o demás, ¿no? Yo creo que es un proyecto que aunaba muchos propósitos, unía muchos propósitos y bueno. Era, para mí personalmente, cuando lo miro con retrospectiva un poquito, era una burrada de proyecto, porque estamos hablando de que solo por espacio esta gente lo que ha hecho allí en Galicia es increíble. O sea, intentar adaptar esas plantas que son de medios salinos, como decía Leire, en los que ellos tuvieron que trabajar con un montón de arenas, un montón de baños, relaciones de sal, tiempos de inmersión, o sea, hasta que dieron un poco con la clave. Y además, aparte de dar con la clave, lo que trataban era que sensorialmente también se aproximaran a lo que más podía ser apetecible. La verdad que, bueno, yo creo que fue un proyecto solo posible gracias a ellos, que son Antonio, Rosa y Noli, y esto sucedió en Bizoño, ¿no? Sí. Allí en Galicia, ¿no? Sí, toda la recolecta se hizo en la costa gallega y luego la domesticación en Bizoño. Y para ir terminando, pues dentro de ese lenguaje que Leire comentaba antes, ¿no? Nosotros tenemos un lenguaje entre nosotros que solemos renovar cada octubre normalmente, que es cuando afrontamos la huerta del año siguiente, ¿no? Y le decimos, oye, pues no, el año que viene queremos más basales, queremos más carnosas, queremos más astringentes, queremos más florales. Y cada año, digamos que los parterres van renovándose y van cambiando, ¿no? Pero siempre son de muchos cultivos distintos, ¿no? Pues para nosotros la hoja del ajo de oso sería un elemento como un tenedor o como un cuchillo, como una cuchara. Es un cubierto, es un elemento a través del cual agarrar, en este caso, un hojaldre de cordero, ¿no? Entonces, bueno, esa parte de Mugaritz que invita siempre a comer con las manos, en estos casos es posible por el uso de hierbas que dan suficiente porte y sabor, porque claro, en muchos casos comerse una hierba de semejante proporción es muy exigente, ¿no? En este caso correspondería a una familia, ¿no? Cuando hablamos a un bouquet que acompaña un plato,
y en este caso sería con una familia que serían las plantas del litoral. Como el plato que hicimos en el comienzo del proyecto que acabamos de explicar, es una ventresca de bonito acompañado con varias plantas del litoral, algunas escaldadas, otras crudas, según la necesidad de cada planta. Las flores, como tal, al final yo creo que es un componente que casi no necesita ni presentación, pero bueno, con una carga, sobre todo, bueno, tiene una carga más que sentimental, yo creo que es en sentido literal, ¿no? Lo que hemos aprendido que significan las flores, el significado que les podemos dar, más allá de la textura, aroma, color que pueda aportar, la carga que tiene la flor, la función que tiene la flor, ¿no? La expresión que es al fin y al cabo una flor, pues bueno, todo eso. La flor al final es la expresión de la supervivencia, ¿no? de las plantas, ¿no? Y nosotros vamos y nos las comemos enteras, ¿no? Es belleza concentrada, es potencia concentrada, es un acto de canalla, ¿no? Casi, ¿no? Y nosotros lo vemos con belleza, ¿no? Pues creo que se merecía ese homenaje y este último plato sería aquello que nosotros denominamos como bouquets. Sí, sería una mezcla de hierbas diferentes que entre ellas algunas serán más amargas, otras serán más ácidas, entre ellas, buscando una proporción, hacen que sea un conjunto que es agradable comerlo, bueno, que no sea demasiado violento. Eso también muchas veces lo reivindicamos, ¿no? Aquello que es desconocido, y muchas veces cuando nos tenemos que enfrentar a algo que es demasiado desconocido, tener por lo menos algo que sea conocido en el cual te puedes conectar y decir, bueno, con esto que conozco me enfrento a esto desconocido y te da pie a poder entenderlo e interpretarlo. Y nada, simplemente nos gustaría terminar dándoos las gracias con un pequeño vídeo que creo que lanza una pregunta que ahora, a estas horas del mediodía y después de esta mañana, sobra. Si puede tener un poco de volumen. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Azkena. Entiendo que en los primeros años el registro de las hierbas y de la naturaleza estaba súper presente en Mugaritz. ¿Cómo ha ido evolucionando esto dentro del lenguaje que han ido construyendo en el tiempo? Bueno, creo que el año pasado también lo comentábamos. Para nosotros, Clorofilia fue una consagración. Nos dio un lugar en la gastronomía, éramos los raritos de las hierbas, y hoy diría que se ha convertido probablemente en un lastre si se sigue interpretando como era en el año 2004, ¿no? Mugaritz ya dejó de ser, el mundo ya dejó de ser lo que era el 2004, y a nosotros nos gustaría poder llevar esto de incorporar las hierbas silvestres o el resto de lo vegetal en los platos de una forma natural, ¿no? Al final, creemos que proponemos historias de forma inherente, tratamos de que vayan incorporadas a los platos y, evidentemente, hemos tenido otras inquietudes, como puede ser el arte, la ciencia o, yo qué sé, el pasatiempo, ¿no? Pero creo que
la relación con el mundo de las hierbas se ha ido como naturalizando muchísimo, ¿no? Se le ha ido como quitando peso y haciéndolo mucho más regular y mucho más natural, diría. Y sin embargo, hoy ocurre un simposio de hierbas silvestres. Así es. Sí. Leire, ¿tú? Sí, al final yo creo que cuando hacíamos esta presentación y echábamos, ¿no?, una vez más, revisábamos la historia, que yo creo que nosotros mismos no es que no nos la creemos, es como lo vemos natural porque lo hemos vivido día a día y tal, ¿no? Pero mirando un poquito quizás con un pasito más para atrás, sí que hay como, ¿no?, clorofilia, fue como una declaración de intenciones, como un manifiesto, no sé cómo llamarlo, que casi hasta, bueno, los platos obvio que tienen su importancia, ¿no? Pero hay como una necesidad de reclamar, una necesidad de enseñar, de expresar y todo, y se ha ido integrando de tal forma que ahora mismo es normal, o sea, no es una cosa que, no sé, está ya metido en el ADN.